Comenzamos entonces. Quiero comenzar esta clase anunciando o mencionando acerca del movimiento monástico. Recordemos una vez más que con los favores del imperio hacia la iglesia entra en un estado de decadencia y a raíz de esto, un grupo de cristianos comienzan un movimiento, el movimiento monástico o monacato también se le dice, o también se le dice el movimiento de los monjes, que consiste en salir de la vida rutinaria de la iglesia en las ciudades e irse a vivir en los desiertos, en los montes, en las cuevas y llevar una vida de meditación y contemplación de la divinidad y la espiritualidad. Así que comenzamos la clase mencionando el movimiento monástico que perduró en toda la Edad Media y existe todavía hasta el día de hoy. El término monje significa solitario, ¿ok? Partamos desde ahí. El término monje significa solitario. Entonces, ¿en qué consiste el movimiento monástico? El movimiento de los monjes es apartarse y caminar en soledad, apartarse del ritmo de vida de la ciudad e irse a vivir en la soledad. El movimiento monástico comenzó con fuerza en los desiertos de Egipto. Los monjes o los primeros monjes en aparecer no salen de Occidente, de la iglesia de Roma, salen de Egipto, alejados completamente de la ciudad o alejados de la metrópolis de Roma. ¿Ok? El movimiento monástico nace en Egipto, un grupo de cristianos, cientos, algunos dicen que incluso hasta miles de cristianos salían de las ciudades y de la monotonía en el que había caído la iglesia y se iba a vivir al desierto. Entonces, el movimiento monacato inició a raíz de la decadencia de la iglesia oficial y los primeros en iniciar el movimiento de los monjes fueron Pablo, un cristiano del siglo II, siglo III, Antonio, que es también conocido como Antonio de Abad, San Antonio de Abad, un monje, Pacomio, etc., ¿no? Fueron los primeros monjes de quienes escribieron. Estos monjes incluso realizaban hazañas como pasar días parados sobre una columna, ¿no? Ahorita voy a presentar una foto de cómo es que ellos realizaban esta hazaña, que hasta el día de hoy hay monjes que todavía lo realizan, ¿ok? Entonces estos son los personajes que inician el movimiento de los monjes. Sí, hermano, adelante. Profesor, una consulta. ¿Me escucha bien, cierto? Sí, sí se la escucha. Ya, gracias. Profesor, por ejemplo, estos movimientos de monjes, ¿cierto? Que tratan un poco de estar aislados, apartados, que tal vez dejaban un poco de comer. ¿Tendrá algo que ver con un poco de los distintos choques culturales que tuvieron con otros tipos de, valga la redundancia, cultura? Porque el judaísmo no veo que sea algo solitario, o el cristianismo tampoco. O sea, a lo más Jesús lo mandaba de dos en dos. Gracias, profesor. Ok. Cultural, puede ser que haya habido algo de cultural ahí, pero hay que saber también que el movimiento monástico no solo fue en Egipto, sino también irrumpió luego en, digamos, por Judea, irrumpió por el norte, por Siria, irrumpe también en el mismo Roma también, y en muchas ciudades. Entonces, puede ser que haya algo de influencia cultural, pero más que todo inicia al observar la decadencia de la iglesia. Los cristianos que inician el movimiento de los monjes ven que la iglesia entra en una rutina y observan que la iglesia se está mezclando con las prácticas imperiales, entonces se sienten indignados de estas prácticas de la iglesia. Y esa indignación los lleva a alejarse de las ciudades. Y puede ser que haya principios culturales ahí, en Egipto, ¿no? Personas que quizás, digamos, son del desierto, han llevado ya una cierta vida nómada, saben lo que es alejarse, soportan quizás las condiciones del desierto. Entonces, puede ser que en sus inicios haya habido influencia cultural, pero más adelante se va configurando más que todo por un principio cristiano. ¿Ok?
Gracias hermano por la pregunta. Muy bien, seguimos observando. Entonces, inició con una vida solitaria, luego se convirtió en comunidades de monjes y monjas. Entendamos esto, el movimiento de los monjes inicia primero con una vida solitaria. O sea, por ejemplo, Antonio de Abad, se alejaba completamente de la ciudad y no dejaba que las personas le acompañaran, porque Antonio tuvo discípulos, tuvo seguidores. Los seguidores buscaban a Antonio en los montes, en los desiertos, lo buscaban con el fin de recibir de Antonio enseñanzas. Pero Antonio decía, en su principio era no tener contacto con las personas, sino seguir aislándose. Y cada vez Antonio se iba más profundo en los bosques, en el desierto, alejándose del contacto con las personas. Entonces el movimiento de los monjes inicialmente fue así, pero luego se convirtió en comunidades de monjes y monjas. Luego ya se institucionaliza el movimiento de los monjes. Y ahí nacen las famosas órdenes, ¿no? Se institucionaliza, se establece a un santo o a un líder, y ese líder va a dirigir a un grupo de cristianos, de monjes, y se van a vivir en comunidad hacia el desierto. Y así es como nacen los monasterios. Los monasterios son lugares donde se reúnen muchas personas, pero alejados de la rutina de la vida que se desarrolla en una ciudad. ¿Okay? Así que entendamos cómo nace el movimiento de los monjes. Los monjes cultivaban sus huertos y vivían de ofrendas. Este era el estilo de vida de los monjes. Cultivaban sus propios huertos, hacían labores esporádicos, no tenían un trabajo fijo, hacían ciertos labores quizás para generar ingresos en ciertas oportunidades, y también vivían de las ofrendas, sobre todo vivían de las ofrendas, de las dádivas, de las colectas que recogían entre las personas. ¿Okay? El obispo Jerónimo, quien es conocido como San Jerónimo de Estridón, también se hizo monje. O sea, el movimiento monástico influenció tanto, golpeó tanto en la iglesia, que incluso el obispo Jerónimo, quien es un escritor y es también quien traduce la Biblia de los idiomas originales hebreo y griego a latín, él se convierte también en un monje. Incluso Jerónimo deja la ciudad de Roma, donde era secretario del Papa en Roma, y se va a la ciudad de Belén, y en Belén él construye un monasterio donde alberga a monjes y monjas, allá en Belén. Entonces, Jerónimo, a pesar de su intelecto, a pesar de su dominio de la escritura y la filosofía, él decide abandonar la vida de la ciudad y de la rutina de la iglesia y se va a vivir aislado en un monasterio, es decir, se convierte también en monje. ¿Qué nos enseña esto? Que este movimiento se popularizó, se hizo muy famoso y golpeó, digamos, en forma positiva a la iglesia que estaba entrando en una decadencia. ¿Ok? El otro personaje, Basilio de Cesarea, también conocido como San Basilio, comenzó a organizar monasterios para atender a los enfermos, pobres, viudas, transeúntes y huérfanos. Entonces veamos, el movimiento de los monjes inicia un monje caminando de forma solitaria, alejándose de la ciudad. ¿Ok? Pero luego, cuando los intelectuales, los obispos oficiales comienzan a abrazar este movimiento monástico, ya se comienza a organizar, se vuelve más estructural, se construyen monasterios y ya se construye con un fin. O sea, no solo van a meditar o a orar o a leer la Biblia, sino que van a ayudar a los enfermos, a los pobres, a las viudas, a los transeúntes y los huérfanos. Y algo que debemos entender, estos monjes, aparte de llevar una vida ascética, una vida negándose a los placeres de la carne, también manifestaban poderes sobrenaturales. Es decir, en estos monjes se manifestaba el poder de sanidad y de expulsar a los demonios, de practicar el exorcismo, ¿no? Y esto, obvio que llamaba la atención a las personas, ¿no? Las personas de la ciudad iban en busca de los monjes porque sabían que en ellos ocurría milagros, ocurría sanidades,
había una respuesta. ¿Ok? Entonces, los referentes a un cristianismo, digamos, todavía esencial, fueron los monjes a partir del siglo III y siglo IV hacia adelante. ¿Ok? Los monjes entonces van ganando mucha importancia y mucha influencia en el cristianismo de aquella época. San Agustín de Hipona, otro pensador cristiano, incluso se le considera como el máximo doctor de la Iglesia católica. San Agustín de Hipona también se vio atraído por este estilo de vida, pero volvió a las actividades de la Iglesia. O sea, San Agustín de Hipona, un filósofo cristiano, al ser golpeado por la influencia monástica, también es atraído por estas prácticas. Y en cierto momento él comienza a llevar una vida de monje, una vida monástica, una vida aislada. Pero sus deberes, sus responsabilidades de, digamos, de intelectual y de doctor de la iglesia, él tuvo que volver a sus actividades. O sea, no continuó o no se convirtió en 100% monje, como quizás Jerónimo de Estridón sí lo hizo, que se fue a Belén a vivir a un monasterio, pero en cierta forma San Agustín de Hipona también aprobó el movimiento monacato, el movimiento de los monjes. ¿Ok? Y ahí observamos, ¿no? El movimiento de los monjes revitalizó a la iglesia en aquella época. Sí, hermano, adelante. Profesor, disculpe que le insista en ese tema de los monjes, pero cuando usted me habla, sobre todo, por ejemplo, yo comprendo el movimiento de los ascetas, se parecen como a, disculpando la caricatura, como a los monjes chaolines, que buscan la soledad, que están todo el día, entre comillas, orando, cuidando a la gente. Entonces, pues, a eso me refiero con que no sé si está documentado si que hay algún tipo de influencia de otras culturas, más allá de ellos mismos como semitas o como gente del Medio Oriente, sino que de otras culturas que hacen eso, incluso, por ejemplo, en religiones tipo hinduistas, hacen lo mismo, pues, tipos que, entre comillas, se retiran, se van a la montaña, y lo otro que, punto aparte, punto seguido, me llama la atención que este movimiento haya tenido tanto arrastre en las personas, siendo que cuando te habla de ascetas eran personas que eran prácticamente de una, entre comillas, pureza sexual súper exponencial. Entonces no era como, por ejemplo, otro grupo tipo éticos griegos que, por ejemplo, no sé si eran los estoicos, que eran orgía casi todos los días. Me parece que Agustín de Hipona fue uno de ellos, y porque al final todo era material y lo espiritual no existía. Eso, profesor, mis dos comentarios. Ok, gracias, hermano, por la intervención. Y sí, es la influencia de varios bandos. Mire, para esa época, y sobre todo en Egipto, donde se encontraba Alejandría, porque la iglesia en Egipto nace en Alejandría, donde conversan diferentes corrientes religiosas, filosóficas y teológicas. En Alejandría aparece el judaísmo dialogando con las religiones del misterio, dialogando con la filosofía, con el cristianismo. Entonces, es probable que sea una mezcla, ¿no? Los primeros monjes quizás adoptaron esas tendencias de otras personas que estaban acostumbradas a aislarse, y ellos vieron como una oportunidad de acercarse más a Dios. Quizás ellos dijeron, la iglesia se está metiendo a una decadencia, entonces vamos a imitar esta práctica que es alejarse en búsqueda de una respuesta divina. Entonces es probable que sí, haya venido de ahí, pero también es probable que hayan sido influenciados por ese tipo de filosofía, ¿no? Y sí, son los estoicos, si no me equivoco, quienes enseñaban, ¿no? El alejarse. La carne es mala. Las prácticas de la naturaleza carnal es negativa, es mala, y hay que desprenderse de esto para alcanzar, digamos, una conexión con el Ser Supremo. Y no solo los estoicos, sino también los gnósticos enseñaban esto. Y en el siglo I, siglo II, hasta el siglo III, el cristianismo gnóstico invadió, golpeó a la mayor parte del cristianismo en aquellos lugares.
el gnosticismo golpeó, y el gnosticismo enseñaba precisamente eso. La carne es mala, pero el espíritu es bueno, y hay que negarse a los placeres de la carne para alcanzar una conexión divina. Entonces, es una influencia de diferentes bandos, de la filosofía, del gnosticismo, quizás por ahí de las prácticas más orientales. Es una mezcla, ¿no? Porque incluso se asemeja. Vemos aquí una imagen, me voy a adelantar. Esta hazaña, por ejemplo, de este monje, de pasar horas y hasta días parado en una columna. Esta práctica lo realizan también, como usted mencionaba, los monjes Shaolin, ¿no? Entonces, son prácticas que, digamos, se comparten, ¿ok? Son destrezas, son hazañas que los monjes se ven impulsados a hacer. Siempre creo que el cristianismo corre el riesgo de llegar a un extremo. Inicialmente, el movimiento monacato fue, bueno, tuvo una buena intención, una muy buena intención, que es revitalizar a la iglesia. Pero luego llegan a este punto, mira, ¿no? De realizar estas hazañas con el fin de demostrar su superioridad en santidad, su superioridad en conexión con la divinidad, etc. Entonces sí, concluimos en que es probable que es una mezcla de todo. Ya se haría aquí un estudio quizás desde la sociología, ¿no? ¿Qué motivó a las personas cristianas de aquella época a adoptar este estilo de vida? Un estudio desde la sociología o quizás desde la antropología también y desde la psicología. O sea, ¿qué afectó en la mente de los cristianos de aquella época para adoptar este estilo de vida? Y entonces ahí podríamos descubrir los diferentes choques culturales y religiosos y filosóficos que había en Egipto, ¿no? Porque es en Egipto donde nace este movimiento, luego irrumpe en diversas regiones del mundo romano. Ok, gracias una vez más, hermano, por la interpretación. Continuamos entonces. Y un dato extra que tenemos que saber, tenemos que tener en cuenta: aunque los monjes llevaron una vida alejada de la ciudad, no se desligaron de la iglesia. Es decir, ellos todavía se sentían parte de la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, a partir del siglo III, nos estamos refiriendo a la iglesia universal, la iglesia católica. El término católico significa universal. Y esto entendamos con mucho cuidado. Los obispos, antes del siglo III, ya hablaban de que la iglesia es universal, es decir, la iglesia es una, la iglesia es católica. Tiene muchas expresiones, diferentes prácticas, pero al final conforman un solo cuerpo. ¿Ok? En el siglo III, la iglesia romana, al apoderarse y al adoptar este término católico para ellos, es que lo tergiversan y cambia el significado. Y hoy en día sabemos que católico es aquel cristiano que pertenece o se sujeta a la sede de Roma, a la sede del Vaticano, al Padre, ¿no? Pero en aquella época, cuando decimos iglesia católica, nos referimos a una iglesia universal. La iglesia que está en Alejandría, la iglesia que está en Antioquía, la iglesia que está en Jerusalén, la iglesia en Roma, en Asia Menor. Todas estas iglesias pertenecían a la iglesia universal. Y no había un solo obispo sobre todos. Es en Roma donde los obispos van a comenzar a tomar esa autoridad de decir que ellos son los supervisores o los pastores de todos los obispos que están alrededor del mundo, alrededor de todas las iglesias. ¿Ok? Entonces, concluyendo, los monjes no se habían desligado de la iglesia. O sea, ellos todavía dialogaban con la iglesia. Ellos eran un tipo de cristianismo que pertenecía a la iglesia, un tipo de expresión que pertenecía a la iglesia. ¿Okay? Entonces, no es que ahí está ocurriendo una división en la iglesia. Lo que hay es solo una expresión más de un tipo de cristianismo, pero todos conforman una sola iglesia. Muy bien, continuamos viendo. La primera imagen aquí que voy a señalar es la imagen de Antonio de Abad, San Antonio de Abad. Para muchos es este personaje el que inicia el movimiento monacato, el movimiento de los monjes, San Antonio de Abad.
Y lo vemos aquí con una característica especial: descalzo, ropas ásperas y alejándose de la ciudad y yendo a buscar la iluminación, ¿no? Los detalles que vemos aquí reflejan el estilo de vida que él llevaba. Esta luz que viene del cielo, por ejemplo, es la iluminación que San Antonio de Abad recibe cuando él se aleja de la ciudad, se aleja de la decadencia de la iglesia y busca un encuentro, digamos, con la divinidad, un encuentro con Dios. Llevar una vida más pura, una vida ascética. ¿Ok? La siguiente imagen, la del medio, donde aparece un monje parado sobre una columna y los demás lo están admirando. Esto también refleja la exageración o el extremo al que se llegó con el movimiento monacato. Los monjes comenzaron a hacer destrezas, hazañas admirables ante el público. Pasar días sobre una columna, digamos sin comer, o comer una sola vez al día, y comer solo legumbres, verduras, y no comer esas comidas exóticas como la carne o cualquier otra fruta exótica que había en aquella época, sino comer comidas, digamos, amargas. ¿Sí? Es un tipo de hacer penitencia ante Dios, es un tipo de hacer ayuno, ruego, con el fin de buscar el favor divino. ¿Ok? Vamos a concluir diciendo que esto es un tipo de exageración, ¿no? O sea, el cristianismo bíblico y el cristianismo primitivo equilibraba la espiritualidad y también equilibraba la vida en la sociedad. El cristianismo primitivo equilibraba ese balance entre la espiritualidad y la vida en sociedad. Pero cuando el cristianismo o la iglesia entra en decadencia, a partir del siglo III, llegan en esos extremos. Por un lado, la iglesia institucional, la iglesia rígida, fría, y por otro lado, los monjes que ya buscan mucha espiritualidad y mucha experiencia. Se alejan demasiado de la vida en sociedad. Ok, entonces vemos aquí también otra imagen, que es un monasterio. Incluso se dice que este es uno de los monasterios más antiguos en Egipto. Ok. Estas dos imágenes son uno solo, reflejan un solo monasterio, el monasterio más antiguo en Egipto. Este es el lugar donde los monjes vivían, ¿no? Se podrían pasar, digamos, en estos huecos, podrían pasar horas meditando, quizás hasta días, ayunando, ¿ok? En las habitaciones de adentro también. Luego, en la Edad Media, se van a volver muy famosos el movimiento mendicante, ¿no? Aquí vemos otra imagen, monjes que ya llevan otro estilo de vida, se rapan el cabello, la parte del centro, llevan una túnica áspera también, ¿no? Que les permite a ellos hacer, digamos, sus penitencias ante Dios, etcétera, etcétera. Y su vida es la oración y la lectura. El movimiento mendicante, que quiere decir ellos van a vivir de lo que les ofrendan las comunidades. ¿Ok? Llegaron a exageraciones también, porque incluso había monjes que personas que se hacían monjes porque sabían que los monjes recibían donativos, es decir, vivían sin trabajar, sin ocuparse en labores cotidianas. Entonces, había personas que se hacían monjes por eso, para aprovecharse del dinero, de las donaciones que hacían las personas. El imperio, los emperadores donaban una buena cantidad de dinero a los monasterios para el sustento de los monjes, ¿no? Entonces, para muchas personas les era también atractivo de esta forma. Adelante, hermano Abner. Profesor, disculpe, yo, bueno, si bien a lo mejor tiene algo de heroico, que estos hermanos se hayan retirado de la corrupción de la iglesia en general, ¿no hay a lo mejor algún tipo de hermano que haya dado la pelea, entre comillas, en las urbes, que más allá de retirarse? Porque a veces yo estaba pensando un poco, nosotros como muchas veces iglesias evangélicas o protestantes,
tendemos a hacer eso, de como que tratamos de apartarnos, tratamos de irnos, de que si vemos algo, no sé, por entre comillas, inmoral, o sea, no es que nos vamos a quedar ahí, sino que escucho mucho que hay que tratar de apartarse y ojalá que Cristo venga pronto para que nos saque de este mundo lleno de maldad, pero veo un poco lo mismo acá, que tratan de un poco de escapar, pero tal vez hubo gente que quedó en la ciudad a merced de, de, de no tener... Ok, por la última parte, hermano, parece que fue su internet, empezó a fallar, pero le entendí más o menos la pregunta. Si es que había personas que no optaron por alejarse, sino que se quedaron y combatieron, ¿verdad? Parece que la única alternativa para revitalizar el cristianismo era el movimiento monacato. Había cristianos intelectuales, sí, que se quedaron en la ciudad y van a hacer frente ante el enfriamiento de la iglesia. Claro que sí, había obispos que convivían, pero estos obispos en cierto momento de su vida fueron monjes, ¿no? Más adelante vamos a ver algunos obispos, ¿no? Está por aquí, por ejemplo, en los grandes de la iglesia latina, los grandes obispos que marcaron la historia de la iglesia latina, es decir, la iglesia católica, en algún momento de su vida fueron monjes. Basilio de Cesarea abrazó el movimiento monacato, pero no vivió como un monje aislado, sino que por un tiempo lo abrazó, lo apoyó, lo financió, pero luego retornó a, a, su, a su sede, a la iglesia, donde él fue obispo, ¿no? Ambrosio de Milán, Juan Crisóstomo, San Jerónimo, San Agustín. Estos personajes no pasaron toda su vida en un monasterio, ¿ok? Pero apoyaron el movimiento monacato. Entonces podríamos decir que eh, sí había personas que luchaban ante el enfriamiento de la iglesia en la ciudad, pero en cierta forma también practicaban en determinados momentos el alejarse de la ciudad. Entonces, mejor dicho, lo equilibraban ambos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, continuamos entonces. Estas imágenes nos reflejan el movimiento monacato, ¿no? Inicia así, inicia con un personaje llamado Antonio de Abad, se aísla completamente de la ciudad, lleva una vida ascética, una vida pobre, luego llegan a los extremos de vivir en columnas, de hacer hazañas, y luego se construyen los monasterios financiados por el gobierno romano. Es el emperador quien va a financiar la construcción de monasterios, y luego terminan en este tipo de monjes de la Edad Media, ¿no? Este tipo de monjes donde ya se rapan parte del cabello, se ponen esa túnica oscura, se dedican a leer, a traducir la Biblia, se dedican a este tipo de labores en los monasterios. ¿Ok? Continuamos entonces. Y en ese tiempo, en el siglo III, a ver, perdónenme un momento. Muy bien, discúlpenme, estoy teniendo un problemita ahorita. ¿Qué les parece si volvemos al Zoom en 2 minutos? Voy a solucionar este problema. Volvemos al Zoom, ¿sí? Ningún problema, profesor, ningún problema, lo esperamos. Ok, ok, excelente, muchas gracias. A ver, voy a cerrar esto por un momento.
Muy bien, pido mil disculpas por este atraso. Mi esposa ha estado ¿qué pasa? Que la computadora, teníamos dos computadoras y una se malogró, entonces estamos ahí compartiendo una sola computadora. Muy bien, vamos a continuar. ¿Ok? Ok, gracias por la comprensión, hermano. Vamos a continuar con la clase. Voy a poner en la diapositiva que nos hemos quedado. Muy bien, aquí nos quedamos. Quiero mencionar y resaltar también la extraordinaria vida de Martín de Tours. Este fue un obispo y a la vez una persona que abrazó el movimiento monacato, es decir, se convirtió en monje, y su vida refleja el tipo de cristianismo ideal que buscaban los monjes en aquel siglo, siglo III y siglo IV. ¿Ok? Entonces, Martín de Tours fue un soldado romano al servicio del ejército de Juliano el Apóstata. El emperador Juliano, quien viene después de Constantino, Juliano no fue cristiano. Juliano incluso él promueve el retorno de los romanos hacia las prácticas de adoración a los dioses paganos, a los ídolos. Entonces, por eso es que a este emperador Juliano se le conoce como Juliano el Apóstata. Y Martín de Tours en su juventud fue parte del ejército de Juliano, o sea, fue un soldado romano. Y en una de sus excursiones militares en la ciudad de Amiens, vio a un mendigo semidesnudo temblando por el frío. Al no tener dinero, le dio la mitad de su capa. Esa noche vio en sueños a Jesucristo envuelto en su media capa, diciéndole: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. La extraordinaria vida de Martín de Tours comienza aquí. Este soldado romano, familiarizado con el cristianismo, está yendo en una excursión militar en la ciudad de Amiens y él ve a un pobre, a un mendigo, ya semidesnudo, andrajoso, y le regala la mitad de su capa, tal y como pueden observar en la imagen. Martín de Tours regalándole la mitad de su capa. No tenía dinero, pero le regala la mitad de su capa al mendigo. Y este evento es de gran influencia para el cristianismo de aquella época, incluso para el cristianismo de nuestros días. En un pequeño templo se conservó la media capa de Martín, o sea, la capa que le quedó fue conservada en una pequeña iglesia, en un pequeño templo, por lo que de ese suceso nace el término capilla. A ese pequeño templo se le llamó capilla en relación a la capa o a la pequeña capa que le quedó a Martín de Tours.
Desde ahí viene esta tradición de llamar a los pequeños lugares de oración o de congregación cristiana, llamarlos capilla, y también capellán, al que es un servidor. ¿Ok? Entonces, el término capilla está relacionado a este evento donde es protagonista Martín de Tours. Martín se volvió en monje, luego de ser instruido por el obispo Hilario de Poitiers. Abrazó también el movimiento monacato. Fue ordenado obispo de Tours, pero no dejó su vida monástica, sino que construyó una celda al costado de la iglesia donde fue pastor. Y en esa celda llevó ese estilo de vida monástico, ¿no? Y aquí, hermano Abner, viene quizás tu respuesta. Sí hubo personas en la ciudad que trataron de combatir contra el enfriamiento de la iglesia, pero a la vez llevaban una vida monástica, una vida de monje, ¿ok? Abrazaban ciertas medidas que les hacía privarse de los placeres, digamos, de la carne, la satisfacción de la carne. Y este ejemplo es reflejado en Martín de Tours. No fue el único monje en llevar este tipo de vida piadosa, también había más monjes que, digamos, reflejaban este mismo estilo de vida. Compartían con los que no tenían, con los pobres, daban alimento, abrigo, incluso manifestaban poderes sobrenaturales como las sanidades y la expulsión de los demonios. ¿Ok? Continuamos. Recuerden que si tienen preguntas, pueden hacerlos en el chat o levantar su mano en todo caso. Continuamos entonces. En el siglo III también aparece un movimiento herético llamado el donatismo. Esto ya es después del Concilio de Nicea, o mejor dicho, se hace famoso después del Concilio de Nicea. El donatismo fue un movimiento que declaró que toda la iglesia estaba corrompida y ellos son la verdadera iglesia. ¿Ok? Entonces tengamos en cuenta esto. El donatismo son un grupo de personas que declara que toda la iglesia universal era o se había corrompido. Estaba en un estado de decadencia y ellos, los donatistas, son los únicos que conforman la verdadera iglesia. Este movimiento nace en África. La controversia inició en la disputa entre dos obispos de Cartago, ¿okay? En África, Ceciliano y Mayorino. Ceciliano y Mayorino eran obispos en la ciudad de Cartago y disputaban por el puesto, disputaban por quién de ellos debería ser el obispo oficial de dicha ciudad. El emperador Constantino declaró que Ceciliano es el obispo oficial de la ciudad de Cartago. Y toda la iglesia aprobó este decreto de Constantino, pero Mayorino se oponía. Mayorino decía, no, Ceciliano no puede ser obispo. ¿Y por qué razón decían que Ceciliano no podía ser obispo? Recuerde que para la época de Constantino, la iglesia acababa de salir de la persecución. Y en la persecución, muchos cristianos se habían convertido en apóstatas. Es decir, muchos cristianos habían negado la fe, habían adorado a los dioses romanos y habían abandonado la iglesia. Entonces, Mayorino acusó a Ceciliano de haber sido puesto como obispo por una persona que había sido apóstata, por una persona que había abandonado la fe en la persecución. Y por esa razón no reconocían el obispado de Ceciliano. Obviamente Mayorino tenía también sus seguidores. Después de Mayorino apareció su discípulo llamado Donato, y de aquí nace el término de donatismo y donatistas. ¿Okay? Donato sigue las mismas prácticas de su maestro, Mayorino, y declara que Ceciliano fue ordenado por un apóstata, por una persona que negó la fe durante la persecución. Y en la imagen podemos observar la disputa entre los donatistas y San Agustín de Hipona. San Agustín decía, y toda la iglesia decía que los apóstatas podían volver a la iglesia después de haber negado la fe, pasar por un proceso de disciplina, pero podían reincorporarse a la iglesia. Pero Mayorino y los donatistas decían que no. Decían que un apóstata ya no puede volver a la iglesia, nunca más.
nunca más se le debe dar la oportunidad ni siquiera de volver, ni de oficiar o tener algún cargo eclesiástico. ¿Okay? Y aquí vemos diferencias. La iglesia oficial, la iglesia católica o la iglesia universal decían que el apóstata que en la persecución había negado la fe podía nuevamente volver a la iglesia en tiempos de paz. Pero los donatistas decían que no. ¿Okay? Y aquí en el PDF, en el PPT está la descripción. Los donatistas decían que aquellos que habían apostatado de la fe en tiempos de persecución no deben ser aceptados nuevamente en la iglesia, mucho menos ocupar un cargo eclesial. Por muchos años se mantuvieron distantes de la iglesia oficial, pero dejó de existir aproximadamente en el siglo VII. Los donatistas existieron desde el siglo III hasta el siglo VII. ¿No? Imagínense. Y muy diferente. ¿Por qué quiero resaltar a los donatistas? Porque son diferentes a los monjes. Los monjes nunca se desligaron de la iglesia. Los movimientos monásticos se mantuvieron ligados a la iglesia, pero querían revitalizar a la iglesia. Querían entregar nuevamente esa chispa, digamos, de avivamiento o despertar a la iglesia. Pero los donatistas no querían eso. Los donatistas simplemente condenaron a toda la iglesia y se declararon como la única iglesia, ¿no? Y a esto se le califica como sectarismo y herejía. Se está alejando de la doctrina, de la ortodoxia de la iglesia. Se está aislando. Por esa razón es que el donatismo no existió, porque ningún movimiento herético prevaleció en aquella época. Desapareció después de algunos siglos. Cada cierto tiempo de la historia quieren resurgir estos movimientos heréticos, pero no son oficiales, no logran sobrevivir. ¿Okay? Por esa razón quise resaltar acerca del donatismo, porque son muy diferentes a los monjes. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿O continuamos? Ok, vamos a continuar. Profe, yo. Ah, ya. Ok, perdón, hermano. No, adelante. No, discúlpeme usted por no haber podido haber hablado antes. Consulta. A ver si se la juega. ¿Ve usted hoy día un movimiento donatista en nuestro tiempo, al menos en Latinoamérica? A ver, un movimiento que sigue las líneas del donatismo, por supuesto que hay muchos movimientos evangélicos, siguen esta misma línea. No son donatistas por tradición histórica, no, pero siguen los mismos principios del donatismo. Dicen que toda la iglesia está corrompida y no hay esperanza para la iglesia, y ellos se declaran la iglesia verdadera. Por supuesto que hay muchas congregaciones evangélicas, sobre todo pentecostales, que siguen esta misma tendencia, ¿no? No puedo decir nombre, en realidad no se me viene a la mente un nombre exacto, pero sí he observado a muchos cristianos, incluso los he escuchado a muchos cristianos decir que son la iglesia verdadera, de que ellos son de la senda antigua, los demás están mal, no son la iglesia del Señor, etcétera, etcétera. Entonces sí hay expresiones de este tipo en Latinoamérica. Gracias. Uh-huh. Como decía, cada cierto tiempo estos movimientos heréticos quieren resurgir, cada cierto tiempo. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que son considerados como una secta, los testigos de Jehová siguen los principios de los arrianos que son del siglo II y siglo III después de Cristo. Incluso el concilio de Nicea surge por asunto de los arrianos. Los arrianos son un grupo de cristianos que decían que Cristo es un ser creado y no es un ser creador, no es un ser divino, sino que es un ser creado por el Padre, por Dios. Eso decían los arrianos, ¿no? Y es lo mismo que enseñan también los testigos de Jehová, que Cristo no es un ser 100% divino, sino que es un ser creado y es la primera creación de Dios Padre. Entonces, cada cierto tiempo hay herejías que quieren resurgir con esas mismas tendencias, con diferentes nombres, pero
con esa misma tendencia. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a nosotros a filtrar? Es el conocimiento de la doctrina y de la historia. Es el conocimiento de la ortodoxia, la teología o la doctrina que enseñaban los apóstoles, luego los padres apostólicos, los apologistas, etcétera, etcétera, ¿no? La teología que ellos dejaron, eso nos ayuda a nosotros a hacer un filtro. Muy bien, continuamos entonces. Los grandes de la Iglesia Latina. En la Iglesia Católica, es decir, cuando decimos Iglesia Latina, nos referimos también a la Iglesia Católica. Recuerde que para el siglo III y siglo IV, la Iglesia Católica, con su sede en Roma, va a ganar autoridad sobre las otras iglesias. Entonces, van a aparecer figuras ejemplares dentro de la Iglesia Católica quienes van a mantener ese cristianismo ortodoxo, ese cristianismo, digamos, original o apegado a las tradiciones apostólicas. Y estos personajes son precisamente los que están en pantalla. Los grandes de Capadocia son tres: Basilio de Cesarea, Gregorio de Niza, quien es hermano de Basilio de Cesarea, y su gran amigo Gregorio de Nacianzo. Son tres obispos, a la vez escritores, a la vez teólogos, quienes conservan o tratan de conservar ese cristianismo, digamos, un cristianismo puro. Son parte de la iglesia oficial, la iglesia latina, la iglesia católica, pero tratan de conservar tradiciones de, el cristianismo, ¿no? Un cristianismo puro. Ambrosio de Milán también, Juan Crisóstomo, San Jerónimo de Estridón y San Agustín de Hipona, ¿no? Obvio que hay muchos más, pero estos son los que resaltan porque dejaron escritos, dejaron escuelas teológicas que hoy en día pueden ayudarnos a entender el cristianismo de aquella época. ¿Ok? Entonces estos son los obispos, espero que lo tengan presente. No podemos profundizar en la vida de cada uno de ellos, porque en sí es muy extenso las obras que ellos han realizado, pero vamos a revisar de dos, al menos. ¿Ok? De San Jerónimo y de San Agustín. Vamos a revisar ligeramente. La obra de San Jerónimo, quien nace en 340 y fallece en el 420 después de Cristo. Tres aspectos puntuales de San Jerónimo es que él tradujo la Biblia de los idiomas originales, es decir, del hebreo y el griego, al latín. Esa fue la obra máxima de San Jerónimo de Estridón. Él fue secretario del Papa Dámaso de Roma, y en su función de secretario es encargado por el mismo Papa de traducir la Biblia de los idiomas originales al latín. Para ese entonces ya habían traducciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Antiguo Testamento se traduce al griego 2 siglos antes de Cristo. ¿Okay? A esa traducción se le conoce como la Septuaginta. También había ya, si no me equivoco, el Pentateuco samaritano. La Biblia también había sido habían sido traducidas ya en el copto, ¿no? Entonces, en diversos lugares se venía traduciendo los textos bíblicos, y para la iglesia oficial, la iglesia latina, la iglesia católica, era importante también traducir la Biblia en el idioma oficial de la religión católica, que es el latín, que se va a convertir en el idioma sacro, en el idioma de la teología católica, ¿ok? El latín. Entonces esta fue la función de San Jerónimo, ¿ok? La pellita también. Gracias, hermano, por ese comentario. Y otra función de San Jerónimo fue la fundación del monasterio en la ciudad de Belén. ¿Ok? San Jerónimo fue a la ciudad de Belén y me parece que él incluso fallece en ese monasterio. Él dedica los últimos años de su vida en ese lugar. Él invierte los últimos años de su vida en el monasterio que él construyó en Belén. ¿Okay? O sea, llevó también una vida monástica, una vida de un estilo de monje, alejado de la liturgia oficial de la Iglesia Católica, que cada vez era más tenebrosa, más oscura,
más ritualista, mezclado con algunas prácticas imperiales. Estos obispos o estos monjes trataron de conservar el cristianismo puro. Quiero darles un dato, amados hermanos, para entender el cristianismo de aquella época. Es que el cristianismo católico o el cristianismo de Roma es mezclado con prácticas de los cultos hacia los dioses paganos. Por ejemplo, los cristianos en los 3 primeros siglos de la iglesia nunca utilizaron el incienso. Los cristianos en sus cultos eran básicos. Los cristianos en los 3 primeros siglos era un culto básico, era dividido en 2 partes. La primera parte era la enseñanza, donde toda persona podía estar. La segunda parte era la comunión, que era la cena del Señor, el vino y el pan, donde solo ingresaban los bautizados. Esa era la liturgia de la iglesia primitiva. Pero cuando la iglesia en Roma se vuelve la iglesia oficial del Estado, la iglesia institucional, va a mezclar prácticas del imperio y del paganismo con la liturgia cristiana. Es decir, ya el culto cristiano en Roma no solo va a ser con lectura y enseñanza bíblica y con la comunión, sino que le van a añadir ciertos matices, por ejemplo, el incenciario. El incienso en Roma era utilizado en la adoración al emperador y en la adoración de los dioses paganos. Y esa procesión, ese estilo de entrada, llevando el incienso por todo el pasillo de la capilla, eso nace de los cultos al emperador, de los cultos paganos, pero esas prácticas son mezcladas con la liturgia cristiana de la iglesia en Roma. La adoración a los santos o la honra, la veneración hacia los santos también nace en Roma. ¿Okay? Entonces en Roma se va configurando lo que es la iglesia católica. Pero gana la autoridad y, digamos, somete en cierta forma a las otras iglesias de Oriente y de Occidente. ¿Okay? O al menos intenta someter. Pero aún así, en esa iglesia, en ese cristianismo oficial, ese cristianismo latino, había personajes como, lo estoy mencionando ahora, San Jerónimo, quienes mantenían todavía la pureza del cristianismo y preferían aislarse de ese ritualismo católico y vivir un cristianismo de oración y lectura bíblica. ¿Ok? El segundo personaje que quiero mencionar, y discúlpenme, aquí puse la misma imagen de San Jerónimo, es San Agustín, la obra de San Agustín de Hipona. Y San Agustín es otro referente en el cristianismo latino, el cristianismo católico, pero también para nosotros los protestantes. San Agustín desarrolla una teología donde une la razón y la fe. San Agustín fue un filósofo de tendencia platónica. Algo curioso en San Agustín es que San Agustín adopta la filosofía platónica de los 2 mundos, ¿no? Platón en su filosofía decía que existen 2 mundos. El mundo de las ideas, que es un mundo espiritual, un mundo más allá de lo físico, y existe el mundo físico, el mundo que se puede tocar, se puede palpar, se puede oler y se puede sentir. Entonces, Platón dice esta filosofía y San Agustín adopta esta filosofía y San Agustín va a decir, el mundo de las ideas es el mundo celestial, el mundo de la teología, el mundo donde está Dios, donde están las doctrinas cristianas. Y el mundo físico es el mundo donde nosotros vivimos y nos desarrollamos. Entonces, San Agustín es de esa tendencia filosófica platónica. A San Agustín también se le conoce como el doctor de la gracia. San Agustín compone escritos, compone poemas donde refleja una salvación por una gracia inmerecida, una gracia inmensa de parte de Dios. Por ejemplo, San Agustín escribe su famoso libro llamado Confesiones, y en Confesiones hay un extracto, hay un texto donde San Agustín manifiesta un poema hacia la salvación que él recibió de Jesucristo, ¿no? El poema está aquí, lo he puesto, lo pueden apreciar ahí en la diapositiva. El poema dice más o menos así, lo voy a recitar. Dice, tarde te amé,
hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, y tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y así por de fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. ¿No? Este poema refleja la pasión de San Agustín de Hipona hacia su Salvador, hacia Jesucristo. Y está manifestando la experiencia de salvación. Tarde te amé, dice, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera, pero tú estabas dentro de mí. ¿No? Tú me llamaste, me clamaste, y eso precisamente es la gracia. La salvación para San Agustín no es por una obra que San Agustín haya hecho. La salvación no es por obra, sino que la salvación es por la gracia y es un llamado que inicia desde el cielo. Y nosotros recibimos ese llamado y esa gracia que Dios trae por medio de Jesucristo. Entonces, por esta magnífica obra, San Agustín es considerado doctor de la gracia y venerado y respetado como santo, San Agustín. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna otra pregunta o intervención? Profesor, con respecto a Agustín de Hipona, se le considera en el lado de la iglesia latino, pero él entiendo que Hipona queda en África, ¿está bien eso? Perdón, perdón. ¿Ahí me escucha? Sí, sí, Pues, la última frase no le entendí muy bien. disculpe. Se le considera un doctor de la iglesia latina, pero él entiendo que es de África, ¿está bien eso? Ah, ya, ok. Eh, la iglesia latina, cuando hablamos de iglesia latina, no nos referimos exclusivamente a la iglesia que está en Roma, sino que la iglesia que adopta la tendencia de Roma, o sea, que se sujeta a la iglesia de Roma. Había iglesias latinas en África, en Egipto, en Jerusalén, en Antioquía, ¿no? Había iglesias que adoptaron la doctrina y la liturgia católica. Entonces a ellos se le llama iglesia latina. Por eso que San Agustín, pese a que él se encontraba lejos de Roma, es considerado parte de la iglesia latina. Incluso Tertuliano también es considerado como un doctor de la iglesia latina. Y Tertuliano pasó la mayor parte de su vida en África también. ¿Ok? Así que hablamos de cristianos que se sujetaron a la sede en Roma. Gracias, profesor. Ujú. Gracias, hermano, por la pregunta. Bien, veamos este otro aspecto en el desarrollo del cristianismo a partir del siglo III. Ya estamos hablando de un cristianismo que se está extendiendo por diversos lugares. Ya no es un cristianismo que solo está en Jerusalén, en Egipto y en Roma, sino que ya está llegando a diferentes lugares. Y vamos a ver este otro aspecto de la iglesia, que son las iglesias de Oriente. Y estas iglesias de Oriente van a deslindar en cierta forma de la iglesia de Roma, de la sede de Roma. Pero como pueden observar, hay ciertos matices, hay ciertos colores, cierta estructura que comparten con la iglesia de Roma. No son lo mismo, pero hay cierta similitud. ¿Ok? Vamos a ver entonces, las iglesias de Oriente. Vamos a ver primero la iglesia siria occidental, ¿no? Esta primera iglesia que está en Oriente, pero adopta las prácticas latinas, es la iglesia siria occidental antioquena. Está en Siria, pero en Occidente. La iglesia jacobita, la melquita y la maronita. En esta región figuran tres iglesias: jacobita, melquita y la maronita. Fueron movimientos cristianos sirios que existen hasta el día de hoy y mantienen comunión con la sede de Roma. ¿Ok? Estas tres iglesias nacen como movimientos cristianos en el siglo III, hacia adelante. En sus inicios
nacen como movimientos cristianos independientes, no necesariamente ligados a la sede de Roma, pero en cierto punto de la historia ellos tuvieron contacto y se unieron o se sujetaron o mantuvieron la comunión con la iglesia de Roma, con la sede de Roma. ¿Ok? Pero nace como una iglesia oriental, como una iglesia deslindada en sus inicios. Pero en la actualidad mantiene sujeción hacia Roma. Incluso los maronitas se consideran ellos mismos como católicos romanos. Están en Siria, están en Oriente, pero se consideran católicos romanos. Hoy en día, estas iglesias existen en la región del Líbano, sobre todo. ¿Ok? Si uno explora la región del Líbano o la historia del Líbano, van a figurar estas iglesias sirias occidentales, que en su tiempo era Antioquía, ¿no? Hoy en día es Líbano. ¿Ok? Continuamos. La iglesia siria oriental es la otra parte de Antioquía, la iglesia siria oriental, donde figura la iglesia de Mar Thoma. Es una iglesia que se declara ortodoxa y heredera de las comunidades judeocristianas primitivas. Esta iglesia deslinda completamente de la sede de Roma. Y pueden ver ahí en sus ornamentos, en sus vestimentas, túnicas diferentes a las de Roma. ¿Ok? Conservan ciertos matices similares a las de Roma, pero en su gran mayoría son diferentes. Vemos ahí, por ejemplo, al patriarca de la iglesia. Ahí no se le llama papa u obispo, se le llama patriarca de la iglesia. Se declara a sí mismo como iglesia ortodoxa, es decir, que mantiene la doctrina primitiva o la doctrina correcta. Para ellos, la sede de Roma también está en decadencia y ellos son los que conservan la real tradición del cristianismo. Entonces observamos aquí su liturgia, también tienen túnicas, crucifijos como símbolo del cristianismo, y este es el estilo de religión o estilo de cristianismo que ellos llevan. Ellos se declaran herederos de las comunidades judeocristianas primitivas. Sus prácticas litúrgicas están mezcladas con prácticas judías. Por ejemplo, ellos conservan la Biblia del Antiguo Testamento en rollos, ¿no? Una característica muy bonita que mantienen ellos. ¿Por qué razón? Recordemos que la segunda iglesia en fundarse fue la iglesia en Antioquía, y eso está registrado en el libro de Hechos. Y fue en Antioquía donde se les llamó a los seguidores de Jesús cristianos por primera vez. En Jerusalén, cuando los cristianos fueron perseguidos y expulsados de Jerusalén, y en el libro de Hechos está ese texto, ellos fueron a la ciudad de Antioquía y fundaron una iglesia. Incluso Pablo y Bernabé son llamados desde Antioquía hacia las naciones. Ahí en Antioquía inicia la obra misionera con Pablo y con Bernabé. En Hechos capítulo 11, el Espíritu Santo habla en un ayuno y les dice: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra al que los he llamado, es decir, a las misiones. Entonces, la iglesia de Antioquía se declara a sí mismo como la ortodoxa, como la que conserva las tradiciones judeocristianas primitivas, o sea, las herederas legítimas del cristianismo puro, digámoslo así. ¿Ok? Y esta iglesia va a comenzar a figurar en el siglo III también. Muy bien, continuamos. Vemos otra iglesia oriental que también deslinda del catolicismo, es la iglesia de Armenia. Ya está más al norte, ¿no? La iglesia de Armenia nació en el siglo III, producto de una evangelización de misioneros sirios. El gran promotor del cristianismo fue el obispo Gregorio, el iluminador, quien logró evangelizar al rey Tirídates. Tirídates, que vivió en el 252 al 330 después de Cristo. ¿No? Ahí nace también esta iglesia que hasta el día de hoy existe, y si se dan cuenta estoy poniendo fotografías actuales, porque estas iglesias no han desaparecido y no son precisamente iglesias católicas, ¿ok? Son iglesias que han deslindado de la sede de Roma. Se declaran a sí mismos como la iglesia universal, pero deslindado de la iglesia de Roma. Esta es la iglesia de Armenia, que nace en el siglo III. Fíjense sus ornamentos, sus atuendos. Tiene un bastón que tiene su símbolo, su vela es distinto. Está mezclado, sí, con algunas tendencias culturales de Roma, porque recuerden que en ese tiempo
todo el mundo estaba bajo el dominio romano, bajo el dominio bizantino. Entonces, cierta tendencia, las decoraciones, los colores, son de tendencia romana, pero en su liturgia, en su doctrina, en su ortodoxia, son distintos a la Iglesia de Roma, a la Iglesia católica. ¿Ok? Continuamos entonces. La otra iglesia que aparece aquí es la Iglesia de Georgia. La Iglesia de Georgia, según la tradición ortodoxa, o sea, según ellos, fue fundada por el apóstol Andrés en el siglo I. ¿Ok? Sin embargo, se notó mayor presencia de cristianismo en el siglo IV. La Iglesia de Georgia, hasta el día de hoy, afirma y dice que ellos nacen en el siglo I cuando Jesús manda a evangelizar a sus discípulos y el apóstol Andrés sale de Jerusalén y llega a esa ciudad y él lleva el cristianismo a dicho lugar. Entonces ellos también se declaran como una iglesia antigua, una iglesia que merece, digamos, el título de ortodoxo, que merece llamarse como aquellos que han conservado la tradición eclesiástica desde el siglo I, el cristianismo puro. ¿Okay? Y fíjense también sus atuendos, también son distintos. Aquí tenemos al obispo, quien es considerado también patriarca, con un bastón, sus ornamentos, y vemos ahí a la sede episcopal, ¿no? Atrás están las imágenes, ¿ok? La característica de esta iglesia ortodoxa de Georgia, allá en Oriente. Muy bien, continuamos. La iglesia copta, la iglesia que nace en Egipto, que también deslinda del catolicismo. Fue fundada en el siglo I en la ciudad de Alejandría. Según la tradición ortodoxa, fue fundada por el evangelista San Marcos durante la persecución de Nerón. Entonces la iglesia copta de Egipto va a afirmar que ellos son herederos de San Marcos, son la comunidad marquina, son la comunidad fundada por San Marcos durante la persecución de Nerón, es decir, en la década del 60 después de Cristo. Su literatura copta es la más popular, la biblioteca de Nag Hammadi, ¿no? Donde se conservan códices de tratados gnósticos, tratados cristianos y literatura bíblica también en el idioma copto. ¿Okay? Y fíjense ahí, la liturgia copta, ¿no? Deslinda también de la religión católica, del movimiento católico, pero hay ciertos matices similares. ¿No? Vemos ahí cómo ellos practican la comunión. Fíjese el pan. En el catolicismo se usa una hostia, ¿no? Y aquí es un pan grande. ¿Ok? Están practicando la comunión. Fíjese ahí en las imágenes. Y estas iglesias, repito, son iglesias antiguas que hasta el día de hoy existen y no están unidas precisamente a la sede de Roma. Y hoy en día el Vaticano está promoviendo un ecumenismo, es decir, que el Vaticano o la Iglesia Católica quiere dialogar con todos los tipos de cristianismos, con los ortodoxos de Oriente, con las iglesias que estamos viendo ahora, y también con los protestantes y con cualquier otro tipo de religión, como queriendo unir a la religión, ¿no? Entonces veamos diferencias desde aquella época. Exacto, buen aporte, estimado hermano Abner. Las peleas, las disputas entre esas iglesias para afirmar quiénes son las primeras, ¿no? Sí, y ahí vemos, algunas iglesias decían, yo soy heredera de Marcos, yo soy heredera de Andrés, y la iglesia de Roma va a decir, yo soy heredero de Pedro. Estas afirmaciones no se puede corroborar con la historia, solamente son tradiciones, son leyendas, que ellos lo afirman, sí. Puede ser cierto, como también puede que no. Entonces, puede ser que solo lo están diciendo por querer ganar autoridad sobre las otras iglesias. ¿Ok? Entonces vemos aquí una disputa más que todo política. Algunos afirman ser herederos legítimos de tal apóstol para tener autoridad, ¿no? Es una práctica que irrumpe en el siglo III en realidad. Cuando Constantino declara al cristianismo como la religión oficial y ya tienen libertad, entonces comienza esta disputa.
¿no? De quiénes son los herederos o los realmente católicos ortodoxos. Muy bien, continuamos. La iglesia de Etiopía. Miren otra tendencia de cristianismo en aquella época que hasta el día de hoy también existe. La iglesia de Etiopía nació en el siglo III bajo el liderazgo del obispo Frumencio. La iglesia de Etiopía dejó increíbles construcciones, arte y literatura. Quiero que se fijen esta iglesia de Etiopía. Es una iglesia tallada en la roca. ¿Ok? Es increíble la arquitectura que dejó el cristianismo en aquella época que hasta el día de hoy se conserva, ¿no? Y vemos aquí al sacerdote cristiano etíope. Miren el color de piel. Los etíopes son de África, son negros, ¿no? Y miren ahí el traje que él tiene, el crucifijo como símbolo del cristianismo, las imágenes, etc. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Este tipo de cristianismo también. Diferente ya al ortodoxo y también diferente al católico, ¿no? La iglesia etiopía, una iglesia particular. En la universidad a mí me tocó investigar sobre la iglesia etiopía, ¿no? Y tiene muchas características que lo hacen particular, lo hacen diferente. Frumencio, el primer obispo de Etiopía, en realidad llega a Etiopía. En ese entonces, en el siglo III, no se llamaba Etiopía, sino que se llamaba el reino de Aksum, ese lugar que colinda con el Mar Rojo. ¿Okay? Entonces, Frumencio llega a Aksum de niño, junto a su hermano Decio, acompañado a su tío Metropio. Ellos llegan a Etiopía, al reino de Aksum en ese entonces, y son maltratados por los habitantes del reino de Aksum. Entonces, incluso Frumencio es comercializado como esclavo. Él se convierte en esclavo del rey de Aksum. Al crecer, él logra su libertad y regresa a Alejandría y le pide al obispo Atanasio que mande a un obispo a Aksum porque la gente de Aksum necesitan convertirse al cristianismo. Entonces Atanasio dice que es buena idea que mejor vaya Frumencio y no otro obispo, y le hace regresar a Frumencio a Aksum, y es Frumencio que viene a Aksum contra su voluntad, pero logra realizar un buen trabajo en Aksum. Convierte al rey, en ese entonces se llamó el rey Esana, lo convierte al cristianismo, lo bautiza, y con él se convierte toda la nación, convirtiéndose en el primer reino cristiano en todo África. ¿Ok? Entonces, vemos ahí que naciones enteras se convierten al cristianismo. Armenia, por ejemplo, yo mencioné hace un momento la iglesia de Armenia, toda Armenia se convirtió al cristianismo. Incluso Armenia, el rey de Armenia es el primero en declarar al cristianismo como la religión oficial de ese país, de esa nación, antes que el emperador de Roma declare el cristianismo como oficial del imperio romano. Entonces vemos que se convierte un rey, se convierten también todo el pueblo al cristianismo. Ajá, buena observación, estimado Abner. Es triste que los ortodoxos no pudieron, ¿no? En su posición. Los ortodoxos, en Oriente abunda el cristianismo ortodoxo hasta el día de hoy. Y han sido atacados no solo por musulmanes, sino también por diferentes países, diferentes líderes políticos han sido expulsados, ¿no? Es una historia un poco lamentable, pero han sobrevivido, han logrado sobrevivir. El día de hoy, claro que domina el Islam, en la mayor parte de Medio Oriente domina el Islam, y el cristianismo en Medio Oriente es perseguido, y cuando hablamos de cristianismo, hablamos de este cristianismo ortodoxo que son aceptados en cierta forma, pero a la vez son como que no son la religión oficial de esas regiones. ¿Ok? Es lamentable, ¿no? Continuamos entonces. Características de las iglesias de Oriente. Estas son las principales características de estas iglesias que acabo de mencionar. En cuanto a matrimonio de los obispos, en el siglo III los cristianos debatían si los obispos deberían casarse, ¿ok? Y la iglesia latina llega a la conclusión de que el obispo no debe casarse. Incluso en el concilio de Nicea se comenzó a debatir de que los obispos
que fueron ordenados estando ya casados, deben dejar de tener relaciones sexuales con sus esposas y deben dedicarse solamente a la oración y a la lectura bíblica y a la enseñanza. ¿Okay? Eso se debatía, si el obispo merecía, digamos, practicar estos hábitos naturales propios del ser humano. Eso estaba en debate. Pero la iglesia siria, la iglesia sirio oriental, es la única iglesia que va a permitir contraer matrimonio después de que los obispos sean ordenados. Es la única iglesia en contra de las prácticas y lo que determinaba la iglesia latina. Ellos sí van a permitir que el obispo se case, ¿no? Hasta el día de hoy lo permiten. Claro que ya, digamos, es opcional, ¿no? Creo que la mayoría opta por una vida célibe, por una vida donde se abstiene de los placeres, digamos, terrenales para dedicarse plenamente al ejercicio ministerial, pero no es, digamos, una regla en sí. La segunda característica es la relación con la Santa Sede en Roma. La mayoría se declara ortodoxa, por lo que, a pesar de mantener cierta relación con la sede romana, no está sujeta completamente a ella, o expresa una liturgia ligeramente diferente. ¿Ok? Eso entendamos. Estas iglesias ortodoxas no son expresiones del catolicismo romano, son distintos, no están sujetos al cristianismo de Roma. ¿Ok? Y así es como va finalizando el siglo III y el siglo IV, ¿no? Y cada vez nos vamos acercando más profundamente a la Edad Media. Y la Edad Media comienza oficialmente con este asunto, las invasiones bárbaras. ¿Ok? En el siglo III, Roma ya estaba dividida en dos grandes bloques. Estaba Roma de Occidente, con su capital en Roma, y Roma de Oriente, con su capital en Constantinopla. Constantino declara Constantinopla la capital del nuevo imperio, el Sacro Imperio Romano. ¿Ok? Pero para el siglo IV, grandes tribus de Europa van a comenzar a agitar a todo Roma, tanto de Occidente y ligeramente de Oriente. Oriente no tanto, pero sí de Occidente. Y esto va a dar el nacimiento de los países europeos, ¿no? Y vamos a ir viendo aquí cómo se forman los países europeos. ¿Ok? Así que mucha atención, por favor. Con esto ya vamos a concluir la clase de hoy. Dice así: desde el siglo III, la fuerza del Imperio Romano entró en decadencia. Y muchos historiadores dicen porque se le dio mucho énfasis al cristianismo y mucha autoridad al Papa. Por eso es que el Imperio Romano entra en decadencia, en economía, en ejército, porque obviamente si quien gobierna en un imperio es el cristianismo va a enseñar que asesinar es malo. Entonces no hay necesidad de alistar jóvenes para el ejército. Aquí cambia el rostro del Imperio Romano, por eso que Roma precisamente desaparece. En otras palabras, el cristianismo hace que desaparezca Roma, pero el cristianismo católico, obvio. Entonces, a partir del siglo III, donde ya predomina el cristianismo en todo Roma, el Imperio Romano entra en decadencia. Las fortalezas romanas, ¿no? Antes del siglo III, Roma era feroz, conquistaba, ¿ok? Pero a partir del siglo III ya no va a pasar eso. Los romanos llamaban bárbaro a todo grupo humano que no hablaba el latín. Para los romanos, toda tribu que hablaba otro dialecto que no sea el latín, o quizás el griego, era bárbaro. Ellos llamaban bárbaro a toda tribu, con prácticas, digamos, extrañas para los romanos. Entonces, desde el siglo IV, los pueblos germánicos ingresaron al imperio de forma masiva y comenzaron a invadirla. ¿Okay? Las tribus germánicas son invasores que comienzan a ingresar lentamente al mundo, al imperio romano. Son pequeñas tribus, pero acechaban en masas
O sea, toda la tribu, toda la gente iba y comenzaba a invadir las ciudades romanas. Incluso en cierto momento los romanos les permitieron a las tribus germánicas ingresar y asentarse en territorios romanos, con el fin de que sean los germánicos quienes peleen a favor de Roma cuando sean invadidos por otras tribus bárbaras. Pero al final los germánicos se volvieron en contra de los romanos y terminaron pues invadiéndolo. ¿Okay? En el año 410, los principales enemigos del imperio, o sea, los germánicos en sí, les repito, no eran los principales enemigos, a veces eran permitidos ingresar a Roma y asentarse. Los principales enemigos del imperio en realidad fueron los visigodos, ¿ok? Los visigodos quienes ya se habían convertido al cristianismo, los visigodos eran una tribu cristiana, pero llegaron a invadir y saquearon la ciudad de Roma. Y observen aquí cómo Roma ya está en decadencia. Y estos hechos, estas invasiones de estas tribus van a dar el nacimiento de la Edad Moderna, perdón, de la Edad Media y el nacimiento de los países europeos. Francia, España, Italia, Inglaterra, Alemania, etcétera. Van a ir naciendo progresivamente a raíz de estas invasiones y de esta mezcla de razas y lenguas. Y así también van haciendo los idiomas, el romance, el español, el inglés, el alemán, el francés, etc. ¿Ok? Continuamos viendo entonces. Los principales reinos germánicos fueron en el norte de África. El de los visigodos se trasladaron a España, el de los francos en Francia, los de los ostrogodos y de los lombardos en Italia, y los de los anglos y de los sajones en Inglaterra. Y así van haciendo este mapa. Aquí está. Reino de los visigodos, que están en España. Ahorita voy a señalarlo. A ver, creo que aquí hay un puntero. Aquí está. Miren aquí, por favor. Estoy haciendo un círculo. Aquí estoy señalando con un puntero en el mapa. Este es el reino que para el siglo IV es dominado por los visigodos, que se va a convertir en el reino de España. Más al norte están los reinos, el reino de los francos, que se va a convertir en Francia. El reino de los lombardos, que se va a convertir en Italia. ¿Ok? Más arriba en la isla, el reino de los anglo y los sajones, que se va a convertir en el reino anglosajón, y posteriormente se convierte en Inglaterra. Y así van naciendo los países europeos. Y el cristianismo va a tener presencia en Europa, ¿no? Ya para la Edad Media, así nace la Edad Media. Con esas invasiones de esas tribus, nace la Edad Media. Y vemos en Oriente, ¿qué es lo que va a predominar? Va a predominar el Islam. Ahí aparece el Islam, a partir del siglo VII, si no me equivoco, ya empieza a aparecer el Islam y comienza a dominar. En toda la Edad Media, el Islam domina en Oriente. Y desde Occidente, desde el Vaticano, van a enviar a los famosos caballeros templarios, a los cruzados, a combatir contra los árabes, los islámicos, porque los islámicos estaban invadiendo, ¿no? Estaban ganando terreno. Incluso los islámicos llegaron hasta España, lo invadieron y crecieron muchísimo. ¿Ok? Así es como inicia la Edad Media y el cristianismo estaba haciendo presencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Bien, perdóneme. En vez de cerrar el documento, he salido de la reunión. ¿Alguna pregunta o comentario, estimados compañeros? A ver, sí, hermano Abner, adelante. Ok, muy buena pregunta. La iglesia romana y la bizantina. Eh, a ver, haciendo un comentario ligero, no yendo tan profundamente, es que también había una cierta separación, ¿no? Por temas políticos. La iglesia de Oriente, donde está la bizantina, era opuesta a la iglesia de Occidente, donde está la romana. ¿Ok? Entonces, en cierta forma había una separación, pero no era una separación abismal. La separación abismal ocurre en 1005, si no me equivoco, cuando ocurre el gran cisma de Oriente. Ahí se separa definitivamente la iglesia ortodoxa y la iglesia católica, ¿no? Pero en los primeros siglos, siglo III, siglo IV, todavía había cierto diálogo, cierta sujeción, cierta relación. No había una separación todavía abismal. Esa separación se va a notar al pasar los siglos. Incluso las iglesias ortodoxas que acabo de explorar, su separación no es radical en sí. Ellos todavía se sienten parte de una iglesia universal. Pero al pasar los siglos, los debates, las contradicciones, las prácticas oscuras en Roma, en la Edad Media sobre todo, hace que haya una diferencia, una separación ya más radical, más completa. ¿Ok? Pero para el siglo que acabamos de explorar, no es tanta la separación. Claro que mantenían diferencias, pero la separación no es profunda. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, bueno, parece que todo claro. Bueno, me alegra que estén participando en el curso. Espero que de verdad les esté ayudando muchísimo explorar la historia de la iglesia, ¿no? La iglesia, hasta el momento, estamos viendo que está atravesando por diversas etapas. Nosotros vamos a finalizar este curso con la iglesia en la Reforma Protestante. Ahí vamos a identificarnos mucho mejor, porque nosotros somos herederos de la Reforma Protestante, al menos hasta donde entiendo, ustedes también lo son. Yo me identifico como heredero de la Reforma Protestante. Hace poco celebramos aquí en la iglesia donde, por la gracia de Dios, estoy pastoreando, celebramos el Día de la Reforma, el 31 de octubre, en un hermoso servicio, una hermosa reunión, donde pude enseñar la historia de la iglesia, así de forma panorámica, sobre todo resaltando este evento de la Reforma Protestante. Ese es el objetivo, redescubrir nuestra historia, nuestras raíces, pero con un fin. El fin es servir en la iglesia. Recuerde que Infortec es un ministerio paraeclesial, busca levantar líderes, maestros, pastores capacitados para desarrollar un buen trabajo en la iglesia, ¿no? Todos somos parte de un movimiento protestante en Latinoamérica y queremos seguir impactando en la sociedad latinoamericana. ¿Ok? Así que no somos muchos quizás los que integramos este curso, pero los que estamos sé que Dios puede hacer cosas grandes con nosotros. Confiemos en Él, mantengámonos firmes, enseñemos la doctrina correcta, la palabra de Dios, sin tergiversarla, y adelante. ¿Ok? Son mis palabras de ánimo, espero que los reciban con mucho amor, los estimo, los aprecio y seguimos viéndonos en las siguientes clases. ¿Ok? Terminamos entonces aquí.
Cuídense mucho. Bendiciones, bendiciones, estimado hermano Omar, hasta El Salvador. Bendiciones, Abner, hasta Chile. Saludos desde aquí, desde Perú. Muchas bendiciones, nos vemos. Podemos salir de la clase.